Entonces, habíamos visto los diálogos que se incluían dentro de las historias. Ahora vamos a pasar a cómo se puede iniciar una historia, es decir, los diferentes inicios que puede tener esa historia que muchos de ustedes ya deben estar construyendo. Entonces, muchachos, por allá, Jonathan, ayúdame a leer el título y pues hasta el primer parrafito, ¿vale? Gracias. Bueno. 9. Estructuras narrativas para contar una historia. Érase una vez, cuando era pequeño, yo era de los que perdía a su abuela, que les contase un cuento para dormir. Gracias a los dioses o a quien sea, tenía una abuela que era gran lectora, recordaba cientos de cuentos y cuando no recordaba, uno se lo inventaba. Bueno, ¿a ustedes muchos cuando eran más pequeñitos les contaban historias o nunca les contaron historias? A mí no, profe. A mí sí. A mí sí. Listo. A los que les contaban historias, pues es muy chévere en parte iniciar a los niños con ese tipo de dinámicas porque pues ya los niños ya desde pequeños se van familiarizando con este tipo de dinámicas. Entonces, lo que les decía el día de hoy, vamos a empezar a conocer cómo podemos iniciar un relato, o sea, ya algo más centrado a la construcción de que cada uno de ustedes pues ya debe estar ya muy avanzado en cuanto al tema de sus relatos. Ahora, por allá, Caterina, ayúdame con el segundo párrafo. En cualquier caso, todos los cuentos me contaban, y seguramente conoces, empezaban un fantástico. Eras una vez, llenísimo de posibilidades. Las historias te presentaban a los protagonistas del planeta, el nudo, y se resuelve en el desenlace, y todas acaban con la promesa y final de mientras comen perdices. Bien, muchachos, entonces vamos a ver que la historia, o sea, las historias clásicas que hemos escuchado desde pequeños, inicia todo con érase una vez, había una vez. Entonces, si nos damos cuenta, es una tradición en cuanto a la construcción de narrativa, siempre iniciar con un érase una vez o hay una vez, presenta a los protagonistas, como dice acá, plantea el nudo y pues el desenlace que es la solución. Creo que eso es lo que la mayoría de nosotros conocemos del cuento, ¿no? Que tiene un inicio, un nudo, un desenlace y ya, pare de contar. Pero resulta, muchachos, que esta es una forma tradicional de iniciar siempre los cuentos, aunque hoy en día no es la única. Hay diferencias en la forma en que se puede iniciar una historia y no necesariamente tiene que ser de esta manera. Es muy válido, pero digamos para aquellos que estén realizando relatos para niños, o sea, que estén construyendo cuentos para niños, pero es muy diferente cuando ya nos dirigimos a un público mucho más grande, por ejemplo, ya, no sé, sus compañeros de 11, por ejemplo. Entonces, una historia empezada así, ya dependiendo de la madurez a la que vaya destinada el relato, pues pierde fuerza, porque pues este tipo de relatos clásicos ya no es suficiente, en mi opinión. Entonces, ¿he sido claro hasta ahí, muchachos? Sí, señor. Profe, si la historia Listo, es como más madura, ¿Puedo leer otro párrafo? señor. listo, por ¿Se allá, puedo leer el tercer párrafo? claro, por allá Machuca. Entonces, espérame, corro un poco el texto para que se pueda ver. Listo, ahora sí. Puedes leer, Machuca. En, cual- en cualquier caso, todos los cuentos que No, me contaba... siguiente, Machuca. El cuarto, Ah, sí, sí, sí. que está señalado. Esos cuentos me gustaban y me gustan. Soy un gran amante de los cuentos clásicos. Y aunque he de reconocer que no les soy muy fiel. A veces flirteo con otras historias que no tienen esos patrones, esos comienzos y esos finales tan repetidos que vienen genial para la mente de un niño. A los humanos nos gustan las estructuras que podemos conocer, pero que se quedan cortos para la de un lector un poco más adulto. Bueno, entonces construí este texto de una manera no tan lineal como que
tan estructurada, sino algo más como una anécdota. Entonces lo que yo decía, o sea, yo soy amante de estos cuentos clásicos, porque se les dice clásicos, aunque pues cabe decir que cuando uno ya avanza en lecturas, en construcción literaria, pues uno ya se vuelve un poco más crítico y esto no es suficiente ya. Entonces uno busca ya otros horizontes. Lo que les voy diciendo es que empecemos a salirnos de esta estructura clásica, o sea, de iniciar nuestros relatos como que había una vez en el País de las Maravillas o érase una vez en el País de las Maravillas. Es algo clásico, sí, pero ustedes ya que están iniciando un nuevo ciclo ya en su bachillerato, la idea es que empecemos a construir narraciones mucho más complejas, dirigido a un público mucho más adulto. Hagan de cuenta escribirle un cuento a un compañero de 11. Vamos a realizar ese ejemplo. O sea, digamos, si nosotros tenemos una estructura clásica en la mente y hacemos nuestro reloj de acorde a eso, entonces cuando se dirija a un público mucho más grande que tiene un sentido crítico mucho más amplio, pues no va a ser suficiente y el cuento no va a tener relevancia. Entonces lo que les decía, esta estructura, perdón, de érase una vez y había una vez, es un tema muy prudente, pero más que todo para los niños, ¿listo? Entonces, si ustedes están enfocados a escribirles para niños, no hay ningún problema, es válido, pero pues ustedes ya están como en un desarrollo mucho más amplio para poder ma- maximizar esas capacidades lectoras y pues también escritoras. Eh, ¿He sido claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo, Señor. muchachos. Yo En- quiero leer ese, profe. bueno, Mariana, ayúdame con el último ahí, por favor. Profe, ¿y ahorita ya puedo leer? Ya les doy la palabra, tranquilos. Igual hay mucho texto por leer, tranquilos. Buenas tardes. Comienzo Buenas ya. tardes. Bueno, Mariana, Independiente. Lo que pasa espérame que es que hay mucho ruido. Voy a apagar los micrófonos, manténganlos así apagaditos, solamente Mariana habla, ¿listo? Ahora sí, Mariana. Independientemente del principio y el final de cuento, hay historias para cualquier público que sigue la misma estructura lineal y cronológica, Sí, muy bien. comenzando en el principio y terminando en el final. Esto puede parecer una pero grullada, pero te aseguro que no lo es y voy a explicarte por qué. Bueno, pero ya es como que puede parecer obvio, pero ¿Nos tocaba copiar? muchachos, la idea es que siempre en la clase se tomen es apuntes. Entonces, obviamente es diferente a copiar, ¿no? Apuntes es lo que yo escribo que considero que es importante para mí y ya copiar es hacer la transcripción y pues obviamente no tenemos el tiempo para hacer toda esa transcripción de la información que está. Entonces, lo recomendable es tomar apuntes, ¿listo? Ahora, muy bien. Vamos a ver entonces las clases de narrativa. Tenemos la lineal, la no lineal, la circular y la interactiva. Vamos a definir cada una. Entonces, por allá, Caterín, ayúdame a leer, por favor. Caterín Castro. Caterín. Profesor, Profe, yo quiero leer. Listo. No, ya Caterín nos escucha. Dinos, por favor. Profe, es que no se había repetido, ¿va? Ayúdame a leer, por favor, lo que está ahí. De forma general y tratando de simplificar mucho, podemos distinguir tres tipos de narrativa. Ya, profe. Listo. Daniel, ¿Me puedo leer el otro de abajo? Daniel, porfa. Señor profe. Ayúdame a leer la narrativa lineal. Bueno. Narrativa lineal es la que más común que nos vamos a encontrar y se basa en contar los acontecimientos en orden cronológico. Aquí estarían todos esos cuentos clásicos. Listo. Entonces, ¿han visto todos los cuentos de los hermanos Grimm? Sí, No, todos. A veces en Caracol los pasan. todos me los he. Bueno,
Pero Para dicen que los los, verdaderos cuentos Barba Azul violaba mujeres y no son así como los muestran ahorita. perdóname, ¿de qué me estás hablando? Los cuentos de los hermanos Green, Ah, que los bueno, adaptaron más para niños porque eran muy realistas y Sí, exacto. Ese es un dato muy bueno, de verdad. Estoy eran no impresionado, aptos no para sabía. menores de edad y entonces los adaptaron. Un dato muy bueno, la verdad. No pensé que conocieras del tema. Me agrada que sepas mucho del tema. Evidentemente, los cuentos de los hermanos Green, muchos de ellos son adaptaciones clásicas, pero más infantiles, para poder llegarle a un público mucho más pequeño, porque originalmente los cuentos son aliteraciones, los que vemos en la pantalla son aliteraciones de lo real. Digamos, la Cenicienta no es que al final ella toma la zapatilla de cristal y le queda bien. Ella obviamente le queda a otra hermana, y ella decide cortarle los pies a todas sus hermanas y solamente quedarse con la zapatilla, ¿listo? Esa es la realidad de la Cenicienta. Entonces, eh, si nos damos cuenta, más que todo en la historia que tienen los cuentos es más la estructura que tienen, ¿sabes? Entonces, si vemos los cuentos de los hermanos Grimm, la versión infantil, no la versión real, la infantil, vemos que hay una linealidad en los acontecimientos. Por ejemplo, el padrino que es la muerte. Entonces, se ve una continuidad del tema, o sea, se ve una linealidad, como que inicia conociendo la muerte apadrina a un hijo de un campesino, la muerte le da trabajo al ahijado de médico, el médico pues se vuelve famoso porque le da unas hierbas, y el final es que muere, al final muere, pero haciendo algo bien. Entonces, es una construcción lineal, estructurada, donde encontramos inicio, nudo, desenlace y ya. No hay más de dónde sacar historia, ¿listo? Son los cuentos clásicos, digamos, lo que ustedes ven como Caperucita Roja, puede ser también, bueno, la misma Cenicienta, pero la versión infantil, La Bella y la Bestia, también puede ser Blancanieves y los siete enanitos, son cuentos que manejan esa estructura porque antes de cuando se gestaron esos cuentos, pues la estructura que había predominante en ese entonces, pues era lineal, ¿listo? ¿Hasta ahí he sido claro? Sí, señor. Listo, muchachos. profe, ¿hay más párrafo para leer? Yo le Sí. digo, ¿Quién me dice que no leyó? yo, profe Sofía. Listo, Sofía. Entonces va primero Sofía y después ya les digo quién va a seguir, ¿listo? Entonces, Sofía, porfa, ayúdame a leer la narrativa no lineal. 2. Narrativo no lineal. El orden en que se nos cuenta la historia no es el orden en el que ocurre. El narrador o los narradores van dando saltos hasta componer la historia completa. Una novela que va dando saltos temporales es Rayuela de Julio. Cortázar. Cortázar, ¿listo? Cortázar empieza en el capítulo 73, el siguiente es el 1. Listo, muchachos. ¿Alguno ha leído Rayuela de casualidad? ¿La ha leído? No, ¿O ha escuchado el nombre de Rayuela? No he no. escuchado de él ni lo he leído. Listo, muchachos. Entonces les doy un pequeño spoiler. Julio Cortázar fue un escritor latinoamericano. Él escribió una novela que se llama Rayuela, que es la que ven ahí. Lo curioso de esa novela es que, digamos, uno abre el libro y le dice, empieza a leer el primer capítulo, por decirlo de alguna manera, y dice, si quieres saber más de tal cosa, ve al capítulo siguiente. Entonces uno va al capítulo siguiente, pero en realidad el capítulo siguiente es como el 25 y después dice, si quiere continuar la historia, vaya a tal capítulo. Si quiere finalizarla, vaya a tal capítulo. Entonces uno entra como una especie de laberinto en ese libro y pues tiene muchas historias interpretadas de diferente manera dependiendo del orden que uno siga. Entonces uno puede empezar a leer el capítulo 2, después va al capítulo 60, después vuelve al 50 y a la final uno termina la historia, pero si uno la lee otra vez de otra manera, es otra historia diferente. Entonces es algo muy curioso
y es lo que nos dice que es la narrativa no lineal, o sea, que no empieza con capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que empieza con un capítulo, termina con otro. Entonces, esa es la narrativa no lineal y ustedes la pueden empezar a manejar dentro ya sea de un cuento, una novela o incluso un ensayo para los que ya estén construyendo ensayos, en donde se puede manejar este tipo de tiempos donde no existe un orden como tal, pero pues sí se le exige al lector para que él mismo construya la historia, no como decir, oiga, tome mi historia, aquí está mi historia, léala como está, no. Uno le muestra al lector como que tengo esta historia, pero la puede leer de esta manera, de esta manera, de esta manera. Esa es la no lineal, ¿listo? ¿Claro hasta ahí? Profe, uno tiene Profe, que leer como el libro, ¿sí? Listo. profe, Pregunta, señor. dos cositas. ¿Sí? La primera, un ejemplo de la narrativa no lineal sería que, por ejemplo, tuviera 103 capítulos y comenzara en el capítulo, digamos, un número y 5 y terminar en el capítulo 1. Exacto. Es más que todo enfocado a eso. Digamos, acá nos da un claro ejemplo. Rayuela empieza con el capítulo 73 y pues después sigue el primero. Entonces es algo así. Y lo pueden manejar ustedes de esa manera para pues Al darle un poco más. revés. Puede ser al revés, pero entonces la idea es que se vea que no sea una historia desordenada. Obviamente hay que pues, exigirle un poco al lector, pero que no sea una historia desordenada, que continúe una temporalidad. ¿Listo? Profe, yo he escuchado al derecho no salió de la Eh, historia. perdón, no te entiendo. Espérame en silencio porque creo que hay muchos micrófonos activados. Ahora sí. ¿No, ¿Quién? profe? Mariana, tú ibas a hablar. Que si uno, digamos, no le hace caso al que escribió el libro, uno se lo lee de otra forma, sale otra historia. Exacto. O sea, tú si no haces caso al orden, puedes tú misma armar otra historia, digamos, no me dice que aquí vaya al capítulo 80, pero yo ya ir al 90 a ver qué pasa. Entonces tú te puedes hacer otra historia con base a eso y también es la idea. La idea es que, digamos, esta novela tiene un sinfín de posibilidades para interpretarla. Entonces, los que tengan la posibilidad de leerla, los invito porque pues es muy, muy buena y me comentan si algún día la leyeron completa, me comentan qué descubrieron, ¿listo? Claro, hasta ahí entonces la narrativa no lineal. Sí, señor. Listo, vamos a la narrativa Yo circular. quiero leer la tercera. Yo quiero leer, profe, yo quiero leer. Yo quiero Bueno, leer, Yo yo quiero quiero leer, leerla, yo quiero exacto. leer. yo quiero Yo leer. quiero leer, profe. Yo, Mantengamos el yo, micrófono apagadito, ¿listo? Profe, yo Entonces, también pedí el permiso para leer. espérame. Espérame que necesito total silencio, muchachos, para poder darle la palabra, ¿vale? Ya sé que muchos están ansiosos, que la lectura es chévere, bueno, pero entonces la idea es darle participación a todos. ¿Jimena está? Sí, señor. Listo, Jimena, entonces ayúdame a leer la narrativa circular. Sigue los mismos patrones de la novela lineal, con la excepción de que coinciden el final y el principio. La historia acaba igual que empieza, que no significa que la historia comience por el final. Es, por ejemplo, el caso de Sam Sagas en El Señor de los Anillos, ya que al final de la historia él sigue viviendo su vida normal en la comarca, sin que mucho haya cambiado. Listo. ¿Todos han visto El Señor de los Anillos? No, yo nunca me la he visto. Yo menos. ¿Narnia? ¿La han Yo visto? creo que ahora el señor que admira los anillos. Narnia Profe, sí. yo me he visto todo. Yo entiendo que este es un señor que va a Saturno y coge los anillos de Saturno. Sí, profe, yo sí me he visto Narnia. ¿Todos han visto alguna vez las crónicas de Narnia? ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor.
Bueno, entonces vamos con la primera película. Tengo Un todos ejemplo. los libros. Voy a darles un ejemplo. Bueno, el libro es más chévere, pero entonces yo imagino que la mayoría ha visto la película. Entonces vamos en el ejemplo de la película. Resulta que al principio pues se da una serie de jóvenes que están en la Segunda Guerra Mundial, ocurre un bombardeo, entonces la mamá decide enviarlos a una casa en el campo de Londres. Ellos descubren un armario, entran al armario y pues se encuentran con todo el país de Narnia, ¿listo? ¿Qué pasa al final? Al final, si se dan cuenta, ya están grandes, se encuentran nuevamente con ese farol que encontraron al principio de la película, se meten como en una especie de túnel y salen de nuevo en el armario, pues ya más jóvenes como antes. ¿Sí se acuerdan de esa parte? Sí, señor. ¿Listo? Oye, yo creí que el Señor de los Anillos trataba de un señor que iba a Saturno y miraba los anillos de Saturno. No, El Señor de los Anillos es una serie, es una saga épica. Es de donde hay elfos, duendes, ogros, bueno, hay un poco de cosas ahí. Pero entonces, muchachos, no nos desviemos. Volvamos al tema, al ejemplo de Narnia. Esa es la narrativa circular, o sea, la historia empezó en el armario y terminó en el armario. O sea, ellos no terminaron viviendo felices por siempre en Narnia, sino que volvieron al armario. Esa es la narrativa circular, que inicia en una escena, en un espacio, y termina en esa escena y en ese espacio. Esa es la narrativa circular, por eso se dice que es circular, porque inicia donde termina. ¿Listo? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. ¿Listo? Señor. Ahora, Sí, señor. vamos con Dylan, ¿está? Sí, señor. Listo, Dylan. Entonces, ayúdame a leer la narrativa interactiva. Bueno, Profe, ¿te puedo decir algo? Perdóname, ¿quién habla? Licen, es que me están escribiendo, Dana me está escribiendo que se le salió de la clase y esperó como 10 minutos y volvió a ingresar y ahora no la dejan entrar. Que intente de nuevo porque no hay solicitud de alguien que quiera ingresar. No tengo solicitud ahorita de alguien que quiera ingresar. Entonces, Gracias. dile porfa que vuelva a conectarse. Listo, por acá tengo Dana Ospina, ¿sí? Sí, señor. Listo. Ahí le estoy Sí. dando a admitir. Entonces, esperemos a que establezca la conexión. Mientras tanto, Dylan, colabórame con la narrativa interactiva. La historia avanzada según las decisiones que toma el lector. Hay por lo tanto diversos cambios y posibilidades con varios finales. Son unos ejemplos de los librojuegos de los que habla Gabriel Campbell en este artículo. ¿Alguien tiene historietas por ahí? Profe, ¿qué son? Son las historietas. sí, profe. Esos son las de superhéroes, esos cómics. Sí, es de esos cómics, pero los cómics también se le dice. ¿Alguien tiene un cómic por ahí? Sí, profe, Yo sí tengo Bueno, Yo tenía uno en la bolsa. varios. entonces muchachos, los que los tienen se han dado cuenta, bueno, esto es más que todo ya en el tema del cine, ¿no? Pero en las historietas, las primeras que salieron por allá en los años 40, 50, entonces tenían algo curioso, y era que pues decía, el personaje, digamos, iba a tomar una decisión, digamos, si iba a decir si sí o no, digamos, si iba a salvar el mundo, le preguntaban, ¿usted va a salvar el mundo? Y él podía decidir si sí o no. Entonces ahí en la historieta decía, si usted escoge la opción de sí, vaya a la página tal. Si usted escoge la opción de no, vaya a la página tal. Entonces uno podía aliterar la historia dependiendo de la opción que tomara. Hay una serie, no recuerdo el nombre en Netflix, Profe, donde yo tengo un libro de esos. entonces es más que todo referente a eso, ¿listo? Hay una serie en Netflix, no recuerdo ¿Profe? el nombre, perdóname, termino de explicar. Hay una serie en Netflix que no recuerdo el nombre, donde se puede hacer eso ya en este mundo virtual. Digamos, está corriendo la película y de un momento a otro le dice a uno como espectador, le dice, ¿quiere continuar la historia con este personaje o con este personaje? Y uno elige el personaje dándole solamente un clic. Y entonces ahí continúa la película. Es algo muy, muy curioso porque ya
es un nuevo nivel de No interacción en puede, cuanto al cine. no puede elegir, quiere que tenga un final feliz o triste. Exacto, es algo muy parecido a eso, ¿listo? Entonces, Uno esa es la crea su narrativa. propia historia. Exacto, es una narrativa Pues a mí, interactiva, yo nunca he ¿listo? visto que uno pueda elegir el destino de la historia. Es más que todo, hoy en día las películas, y se van a acordar de mí un poco más adelante, no estoy diciendo que se haga este año o el otro, pero pues ya en el futuro se van a ver pues ya películas en donde cada espectador pues va a decidir cómo quiere ver la película, ¿no? Si la quiere ver desde el final, desde el principio, desde la mitad. Entonces es algo muy, muy parecido que vamos a empezar a ver, ¿listo? ¿La Pro- narrativa interactiva entonces queda clara o hay preguntas? Yo he leído, creo, claro. Listo. ¿Algo más? ¿Alguien quiere agregar algo a la clase? O sea, esa narrativa interactiva es lo que uno quiera en la historia, ¿sí? Sí, o sea, tú le das la O sea, posibilidad, tú le das la si una posibilidad película al de... lector. Espérame, yo si- hablo. Entonces, a lo que iba es que es una historia en donde tú le das la opción al lector de armarla como quiera. Entonces, tú le das la posibilidad de decidir dentro de la historia. Un ejemplo O sea que básico. si en Avengers hubiera narrativa interactiva, dice, quiere que Thanos destruya el universo o no, y usted puede elegir. Bueno, perdón, si te vas por el lado de los Vengadores, entonces podríamos decir que al principio de la película te dice tú con qué héroe quieres salvar el mundo, con Iron Man, con Thor, con Hulk, con Black Widow, bueno, entonces puedes usar cualquiera, eso sería más que todo una narrativa interactiva, ¿listo? Porque ya al principio de la película te A diría, tú mí quieres nunca salvar me el ha mundo salido con esa los... opción. No, eso ya es un ejemplo, ¿no? No es algo que esté ahorita, ¿no? Eso es un ejemplo hipotético. Entonces, a eso referimos a la ¿El narrativa futuro va a interactiva. haber eso? Muy posiblemente, ya es una nueva evolución en cuanto al tema del cine. Igual Pero le pues, quita el suspenso a la película de cómo va a terminar y cuando queda en partes y y uno quiere poner la otra porque no sabe cómo termina la historia, entonces le quitaría pero digamos si no le quitaría porque digamos tú puedes volverla a ver y escoger otro tipo de dinámica para otro tipo de final si no te gustó el que había o otro tipo de trama. Bueno, eso ya es algo, pues no debo decir que es ciencia ficción porque es algo que ya muy posiblemente esté, pero pues no lo hayamos, lo ignoremos. Igual con todo este tema de la pandemia, pues se van a dar muchas más cosas en el tema virtual porque y es que pues se está la impulsando mucho tecnología eso. 5G la están sacando. Con la Muy buen tecnología internet. 5C, 5G, bueno, eso va a impulsar muchos avances virtuales. Digamos, ya se puede hablar de que la educación, como la estamos viendo, evolucione y O ya sean había, contenidos así. incluso esas gafas que uno se pone en realidad virtual. Hay gafas de donde uno está en una montaña rusa y se las pone, o donde uno está en un lugar se pone las gafas de realidad virtual y ahí ve ese lugar. Exactamente. Bueno, entonces ya nos fuimos por la rama. Ya otro día le dedicamos una clase a discutir ese tipo de temas, muchachos. Pero entonces vamos a cerrarlo con el último parrafito. Mayra, por favor, ayúdame a leerlo. Mayra. Por supuesto, estos cuatro tipos básicos en ocasiones se combinan, se mezclan y crean obras geniales. También pueden interpretarse de mil formas, en función de si hay una sola historia o varias. No es igual el final para Frodo, para Sam, por ejemplo. Así que voy a intentar aplicarte un poco más las posibilidades con dibujitos que siempre te entienden mejor. Sí, los he hecho yo en Excel y en Paint, pero sirven muy bien, ya verás. Bueno, entonces, como vemos, muchachos, eso ya es tema de la siguiente sesión. Tecnología. Entonces, muchachos, Si se acaba la clase, toca volver a entrar al mismo link. no, muchachos, ya voy a darle cierre. Entonces, permítanme, yo termino y ya les dejo el ¿Y nos espacio toca biología? para que ustedes ingresen a la siguiente sesión si tienen, ¿listo? Entonces, dejemos el micrófono apagadito. Para ya cerrar, muchachos, déjenme solamente cerrar y ya les dejo hablar lo que ustedes quieran, ¿listo? Entonces, por favor.
Solamente 2 minuticos. Ojo, hay circunstancias en las que estos escenarios de la narrativa se pueden mezclar. O sea, puedo usar uno, o puedo usar dos, o puedo usar todos. Y eso ya depende del escritor cómo quiera usarlo. Si ustedes se quieren enfocar a solamente uno, perfecto. Si quieren usar más de otro, perfecto. Si usan todos, pues es un mago para mí, me gustaría leerlo y pues le daría muchos respetos. Ahora, muchachos, ahora sí, la siguiente clase terminamos este temita para poder ya avanzar. Eh, Como tal, la evaluación que van a tener conmigo ya es entregarme el escrito hasta donde lo tengan avanzado con todas las características que hemos visto, ya sea de primer, segundo periodo, hasta hoy, ¿listo? Bueno, hasta la siguiente clase. Ese ¿Esa va va a a ser la ser, evaluación? ese va a ser nuestra evaluación, ¿listo? Muchachos, Profe, permítanme, yo les acabo de explicar porque muy posiblemente ahí se respondan muchas preguntas. Como ya sabrán, pues la mayoría de evaluaciones se van a aplicar ya a partir de la otra semana. Entonces esta semana no les voy a dejar tareita, no les voy a dejar como tal trabajito para que ustedes pues vayan ideándose la construcción del texto que me van a entregar aplicando todos estos conceptos, ¿listo? Ahora sí, preguntas. profe, mire, es que como usted sabe, yo me estoy